Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar haciendo esta sobremesa con nosotros. Rápidamente, mañana se va a concretar una sesión en diputados que yo la calificaría absolutamente de infame, porque es una sesión que va a aprobar dos proyectos de leyes, obviamente remitidos por el Poder Ejecutivo, que le interesan a una sola persona, le interesan única, exclusiva y excluyentemente a Gerardo Morales. No le interesa la provincia, no le interesa su partido, no le interesa a su nuevo socio Sergio Massa, simplemente le interesa a Morales. ¿Qué son estas dos leyes? La primera ley hace desaparecer el Tribunal de Cuentas de la provincia. Y esto, ¿por qué le interesa a Gerardo Morales? Porque sabemos que la gestión de Morales no soporta la auditoría de una caja chica. Entonces, para evitar que se revise todo lo que pasó en estos últimos 8 años con los dineros públicos, desaparece el Tribunal de Cuentas, una figura sui generis de auditoría que ni siquiera tiene facultades para citar compulsivamente a un funcionario o un exfuncionario a que dé explicaciones de lo que hizo con el dinero. Y el segundo proyecto tiene que ver con darle mayor jerarquía al Ministerio Público de la Acusación. ¿Y esto por qué es otro proyecto que le interesa a Gerardo Morales? Porque Morales tiene, no digo temor, pero sí alguna preocupación que después del 10 de diciembre algún fiscal se levante un día a la mañana y entre medialunas y café con leche empiece a hacerse algunas preguntas. Y para responder esas preguntas tenga que citar ya sea al propio Morales o a algunos funcionarios de este gobierno. Entonces, para evitar estos sustos innecesarios, mañana Diputados avanza con este tema. ¿En qué contexto se va a dar? Comunidades originarias, gremios, asociaciones de la sociedad civil en la puerta de la legislatura, diciendo que lo mismo que venimos escuchando hace meses, no a la reforma. Mañana va a ser un día complicado en Jujuy. ¿Y en qué otro contexto se da? Que es uno de los temas que vamos a conversar en la jornada de hoy. En junio, Gerardo Morales, y digo bien, Gerardo Morales, porque no fue su gobierno, fue directamente él, da la orden de no aumentar un centavo los salarios a los trabajadores del Estado. Solamente un bono que se verá cuando se da. A ver, esto está absolutamente demostrado. Cada vez que se sentaban con el gobierno en estas, entre comillas, paritarias, la respuesta del gobierno era no hay plata, no hay plata, no hay plata. La contadora Colque explicó muy bien que no estamos hablando de aumentos, yo dije aumentos recién, sino simplemente se está hablando de recomposición por el poder adquisitivo de los trabajadores que se ha visto absolutamente disminuido. Algunos cálculos hablan que desde junio a la fecha los trabajadores del Estado han perdido el 25% de su capacidad adquisitiva. Paralelamente a esto, aumentó el servicio de transporte urbano, con un agravante. A partir del 1 de enero del 2024 va a aumentar automáticamente cada 2 meses, sin audiencia pública, sin saber los costos. Aumentó la luz, aumentó el gas, aumentó el agua, aumentó el INSA, pero no aumenta el salario de los trabajadores. O sea, aumentan los servicios públicos y no le aumentan el salario de los trabajadores. Un disparate. De esto vamos a conversar hoy, nos va a acompañar la doctora Claudia González y vino también acompañada, porque así lo hemos propuesto a ellas, la doctora Alicia Chalavé. 30 segundos y estamos con ellas. Seguimos en esta sobremesa. Muchísimas gracias, Alicia, Claudia, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. A ver, gracias, Andrés. Antes de que vamos de lleno a las tarifas, ¿es lógico, es razonable aumentar los servicios públicos y congelar los salarios? No, no solo no es aceptable, es injusto legal.
que no está consagrado por la norma. Nosotros desde las asociaciones de usuarios, Alicia con Codelco y yo con Proconsumer, venimos no hace un año, dos o cuando cambió este gobierno, hace más de 20 años hablando que entre las consideraciones que hay que tener para actualizar una tarifa, para ponerla en valor, porque los usuarios tenemos esencialmente el derecho a pagar lo justo, lo que corresponde, y más en el caso de servicios públicos. ¿Lo justo es lo que puede pagar el usuario o lo justo es de acuerdo a la ecuación económica lo que cuesta? Las dos cosas. ¿Por qué? Porque eso, Alicia siempre dice, a ver, prestan el servicio público en Jujuy, no en Suiza. Entonces, resulta que se hace una fórmula polinómica para la actualización de la tarifa del transporte urbano de pasajeros. Y se tiene en cuenta, por ejemplo, el desgaste de las unidades, la inflación, el aumento en los sueldos de los choferes. Pero resulta que, si bien es cierto, los choferes les aumenta el sueldo y es por convenio y los empresarios tienen que acceder, no es voluntario y está muy bien. Por otro lado, tenemos un montón de usuarios que hasta el día de hoy no se blanqueó cuál es la cantidad de pasajeros transportados. Y cuando empezamos a hablar de esto era que no, ahora con la SUBE vamos a saber no solo la cantidad de pasajeros transportados, sino vamos a saber cuántos kilómetros es el recorrido y entonces vamos a poder aplicar perfectamente. Resulta que en esa fórmula polinómica nunca se pone el aumento de los sueldos. Y entonces yo tengo ¿cuántos empleados? ¿Cuántos choferes? ¿Cuántos choferes? Tengo 5.000, 10.000, 15.000. ¿Y cuántos pasajeros transportados tengo? La ecuación es 5-1, 1-10. Entonces también tendría que formar parte de cualquier fórmula polinómica y con mayor razón la que prevea un aumento automático. ¿Cuál es la actualización del sueldo del usuario de ese servicio público? Alicia, dicen que este aumento se da porque las empresas, textuales, mandaron una carta al intendente y una carta al gobernador explicándole la situación de las empresas. Digo yo, bueno, le voy a mandar una carta explicándole mi situación a ver si tiene la misma consideración conmigo. Sí, a mí me interesa, Andrés, marcarte esto, ¿no? Esto tiene que ver con un modelo. Esta cuestión, digamos, que es necesario que los usuarios, nosotros hace 30 años que tenemos las asociaciones de usuarios y consumidores y lo primero que tenemos que hacer, el primer deber que tenemos que hacer es informar. Y el usuario tiene que estar informado sobre de qué se trata este aumento sin importarme el salario de ese trabajador. Yo tengo en cuenta el costo de la empresa, el costo de la goma, el costo del aumento de la nafta, el costo de tal, y digo, tengo que subsidiar a la empresa para que esa empresa pueda seguir funcionando, el famoso estímulo, ¿no? Tengo que bancarlo al empresario para que pueda seguir prestando el servicio. Necesitamos al Estado para que regule en esa relación entre la empresa que quiere el dinero para poder funcionar y ese usuario del otro lado, que es un usuario hoy empobrecido. Claro, pero además no tengo quien me defienda. Por eso, pero por eso media el Estado. Y esto está, no es que, digamos, está en la Constitución Nacional, en el artículo 42 de la Constitución Nacional, ahora que somos bastante adictos a Internet, podemos verlo. Ahí está que tenemos que proteger a ese usuario que está en el último eslabón de la cadena económica. Entonces, cuando vos aumentás en un porcentaje determinado que va a ir del bolsillo de esa familia el pago de no solo del transporte, también del agua, de la luz, de los servicios básicos, y destinas un porcentaje determinado, más del 20% esté estipulado, al pago de todos esos gastos de familia, seguramente no tienen ese dinero para poder acceder a comida, a comestible, a los gastos de educación, a otros gastos que pueda tener la familia. Pero ahí fundamentalmente, reitero, son los modelos económicos los que están en vilo y los que están en juego. Lo hemos reiterado muchísimas veces, que el Estado municipal es el responsable de que los colectivos no funcionen, acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy, y de la provincia en el caso de toda la provincia. Ahora parece que es un mecanismo que han utilizado, paramos el transporte, dejamos a montones de usuarios sin servicio y de esa manera conseguimos que nos paguen los sueldos. Está perfecto como mecanismo. Ahora tenés una cantidad de usuarios damnificados de los cuales nadie se hace cargo. Ahí vamos a la pregunta. Y esto yo se lo pregunté a Lobo. Le pregunté, Lobo, ¿el servicio de transporte urbano es un servicio esencial? Sí, por supuesto. Y entonces, ¿por qué no trabajan el día del 1 de mayo, por ejemplo?
O sea, o somos o no somos Exacto, esenciales. claro. Si somos esenciales, está bien las medidas de fuerza, pero alguien tiene que garantizar que la persona que vive en Alto Comedero pueda llegar al centro. Sí, pero lo tiene que garantizar el concedente, y el concedente es el Estado. Sí. Quien ha concesionado esa línea es el Estado. No estamos sujetos a la decisión ni del lobo ni del empresario, que además de un colectivo puede tener un kiosco. No estamos sujetos a un empresario, estamos sujetos a una decisión del Estado que tiene que regular. Entonces, bueno, alguna vez vi, Alicia, en otras provincias donde habían este tipo de paro y venía el poder concedente, el Estado, abría los galpones y con personal propio sacaba a los colectivos funcionarios. Está previsto como sanción en los pliegos de concesión. Eso está vigente, no lo ha hecho nunca la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Y en el caso del contrato del IMSA, el primer contrato decía que hasta 3 días sin servicio, pero más de 48 horas, etcétera, etcétera, podía ir a la municipalidad, tomar con empleados propios los camiones y hacer la recolección. Y resulta que la empresa concesionaria del servicio de recolección de residuos acá siempre era 2 horas menos de la que estaba prevista para la sanción, y también tuvimos que bancarnos hasta paro de los empleados del IMSA, con la basura acumulándose por todas partes. Sin embargo, no solo no se les aplica la sanción en el momento, además sabíamos que cuando habían intentado aplicarle las sanciones, lo hemos podido ver, los abogados de la empresa recurrían automáticamente y agotaban la vía administrativa, por lo tanto nunca la multa se hacía efectiva, sino que además se premia al mismo y se le renueva una vez más la concesión. O sea, estos funcionarios, y ojo que no hablo solamente de los que son actualmente oficialismo, porque lo hemos visto en otro gobierno de otro signo político, estos funcionarios son pésimos funcionarios administrando la cosa pública. Se dejan pasar los incumplimientos por acá, no ponen las multas, miran para otro lado. Ahora, cuando a ellos les toca estar en la actividad privada, son exitosísimos. Todos tienen emprendimientos turísticos, restaurantes, hoteles acá en la provincia de Salta, y son brillantes. Sanguchería. Son brillantes. sí, negocios de comida, pero... Y resulta que cuando ellos son los empresarios con su propia inversión, son brillantes. El problema es cuando les toca estar como funcionarios públicos, porque además no sé si tienen conciencia de que están administrando la cosa pública, no están administrando dineros propios, están administrando y tienen la obligación de rendir cuentas. Si se quieren, se vindican. Si no, no se vindican, pero tienen la obligación de rendir cuentas. Me animo a decir que todos estos aumentos, LISA, transporte, luz, etcétera, agua, son ilegítimos. ¿Son legales? Sí, según los contratos también son ilegales. Sí, ¿También son ilegales? También son ilegales. Yo creo que hay que difundir, y lo hacemos cotidianamente todo el día, que están en pugna en Argentina 2 modelos de país. Un país absolutamente neoliberal, absolutamente, donde queremos sacar los subsidios, ¿no? Dejar de subsidiar, ¿no? Y estimular a las empresas, porque se supone que ahí se transparenta el mercado. Lo que hay que decirle a todas las personas, que si se transparenta el mercado, yo no voy a pagar 9.000, 10.000 o 15.000 pesos de teléfono. Puedo llegar a tener que pagar $150 al valor en pesos de ese momento. Dios dirá qué pasa con el mercado del dólar. Si nosotros no tenemos los subsidios, que los subsidios que están en discusión, subsidios sí, subsidios no, los hacemos, no los hacemos, etcétera, escuchamos de todo tipo. Yo lo que creo es que hay que informarse. Los usuarios tenemos que informarnos. No estamos informados como usuarios. La mayor parte no, porque decimos, bueno, ¿saben qué? Vamos a ver cómo hacemos después para pagar sin subsidio. Sin subsidio significa que yo mi factura de teléfono, que pago X suma, la voy a tener triplicada o cuadruplicada. Claro, pero acá hay un punto, Alicia, permítame. Sí. Cuando hablamos de los subsidios del transporte, se entiende, se supone que el Estado me subsidia a mi pasajero, pero resulta ser que el subsidio en realidad es a la empresa. El subsidio se prevé de acuerdo a la cantidad de pasajeros y de acuerdo a la cantidad de kilómetros recorridos por si no sabemos ninguno de los dos números. Se hace un parámetro y de acuerdo a ese parámetro es que se envían los fondos. Ahora, esto también siempre lo estamos conversando. Nosotros
estamos en las asociaciones de usuarios y consumidores en el eslabón final. Tenemos que atender a la persona que tiene el problema hoy, que viene con la factura y le dice cómo hago para pagarla. Nosotros vamos a reuniones por ahí que nos invitan, donde tenemos la colita de personas diciendo, me ha llegado una factura de 30.000 pesos, ¿cómo hago para pagarla? Y muestra su recibo de sueldo y no hay forma que lo pueda pagar. Bueno, esa es la situación que es en la que tenemos que pensar de que nosotros las facturas de los servicios que pagamos es porque parte de esa factura, parte de ese precio por el que yo voy a pagar por el servicio, está subsidiado. Podemos discutir todas las teorías económicas sobre el subsidio y sobre quién controla cómo va ese subsidio y a quién. Ahora, sacar ese subsidio y estimular de forma directa a la empresa va a significar que yo el día de mañana tengo una factura sin subsidio. Y no tengo a quién quejarme. No voy a tener a quién quejarme. Exactamente, porque yo tengo la capacidad de elegir el modelo al cual estoy suscribiendo. Además, no siempre el subsidio va al empresario. En el mismo ejemplo que estamos tomando, que es el del transporte, también hay subsidios a determinado sector poblacional. Con la tarjeta SUBE, justamente a la que hemos combatido, porque hemos combatido judicialmente la implementación de la SUBE porque no nos daban la información y no nos parecía transparente. En teoría, si yo soy una persona que gozo de algún beneficio social, asignación universal por hijo, etcétera, etcétera, el descuento que tengo ya está en la SUBE. O sea, no es solamente el subsidio en el gasoil, por ejemplo, que el Estado Nacional y en nuestro caso el Estado Provincial que se hizo cargo. A ver, la provincia de Jujuy contribuye con un subsidio provincial hacia las empresas de transporte porque en el gobierno de Macri se aplicó una política que tendía a subsidio cero. Nunca lo pudo establecer. Claro, el padre del liberalismo argentino, claro, pero Macri... ahí reparten, dice, bueno, listo, parte del subsidio lo paga la nación, parte del subsidio lo paga la provincia. Empezó la provincia y recién. El problema es que la provincia atrasa muchísimo con el pago del subsidio. El BEGU, si no me equivoco, tiene 6 meses de atraso. No, y además hay un desequilibrio Entonces la empresa tampoco sostiene así. Pero además hay un desequilibrio importante por dos cuestiones. Acá, la Municipalidad de Jujuy dice, vamos a beneficiar y vamos a estimular a los estudiantes y les vamos a reducir el pasaje. Pero resulta que la contraprestación que es la empresa no la recibe y la empresa tiene que pagar los costos que tiene por ese pasajero transportado, incluido el seguro, tanto si la tarifa cuesta 141, 70, 80, 85 o lo que fuera. Entonces, con la plata de otro es fácil hacer caridad. Esta ley del BEGU, que se iba a sostener con los ingresos de las casas de juego, etcétera, etcétera, bueno, nunca los ingresos se lograron. No. Entonces, bueno, en estos momentos, ¿qué es lo que pasa? Nos sentamos con un empresario y el empresario, ¿qué es lo que me dice? Y la cantidad de pasajeros subsidiados, porque yo no le puedo cobrar a los policías, no le cobro a los docentes y todo lo demás. Entonces, blanqueemos. No le mandé una cartita de amor al intendente Chuli Jorge. Decime de verdad cuáles son tus costos y vámonos a Buenos Aires a pedir que el subsidio nacional sea mejor para Jujuy que lo que es en Capital Federal. En Capital Federal se paga muchísimo menos. Por lo que decía Alicia recién, nunca blanquearon cantidad de pasajeros, cantidad de kilómetros. Sí. Entonces, ¿cómo son los subsidios? Y con la teoría de los 5 dedos oscilantes, y más o menos. Pero es que nunca lo van a blanquear hasta tanto no sepamos quiénes son los verdaderos dueños de la empresa. Sí, de todas maneras, supongamos que como está funciona mal. Sí. Bueno, puede ser peor. ¿Cuál va a ser lo peor? Lo peor sería la quita del subsidio y que esas personas con la cantidad de usuarios que tenemos y con ese mismo salario que tiene hoy, porque no es que se le va a modificar el salario el 10 de diciembre, va a tener que pagar a partir de allí en la política que se puede establecer otro monto por los servicios básicos. Pero claro, sabemos que es impagable. Bueno, hemos pasado. A ver, la sabemos gente que pintamos, de verdad sabemos. Nosotros lo hemos pasado. Exacto. Hemos vivido la crisis del 90, la crisis yo me casé encima en la crisis del 90. Tenemos la crisis del 2000, del 2001. Fuimos expulsados de la maravillosa convertibilidad, porque no es que nos fuimos voluntariamente, fuimos expulsados. Y siempre las empresas, hablando del atraso tarifario, las empresas
que prestan servicios públicos, sí, ¿no? sí. Entonces, hoy coincido totalmente con lo que dice Alicia. Hoy tenemos dos modelos. Tenemos uno con quejas, con reclamos y con la posibilidad, porque tenemos un Estado presente que está subsidiando y al que le podemos reclamar. A ver, cuando a mí me dicen Estado presente, la verdad me da miedo. Porque el Estado sí, tendría que ser eficiente está tan presente que termina no estando en ningún lado. Porque si no tengo a quien si no estaría, lo notaríamos, Andrés. Claro, pero a ver, no tengo a quien quejarme con el transporte, no tengo a quien quejarme con la luz, la educación, ni hablar, la salud, ni hablar, la seguridad, ni hablar. Entonces, cuando me dicen el Estado presente... Pero lo que pasa es que nosotros somos el Estado, Andrés, nosotros somos el Estado y tenemos la mayor fuerza de todos, tenemos la fuerza del voto. Entonces yo cuando hoy, en estas instancias, escucho, no voy a ir a votar, me da lo mismo. No te puede dar lo mismo. A ver, nosotros el año pasado nos mandamos una patriada que fue frenar el tarifazo de GESA, que se había aumentado sin audiencia pública, etcétera, etcétera, y todo lo demás. Y en mayo de este año arrasó el gobierno actual. ¿Dónde estaba la gente a la que nosotros defendimos y le aumentó la luz? La gente que a partir de eso dijo, sí, es verdad, no lo puedo pagar y demás. ¿No se acordaron de ese aumento de luz cuando fueron a votar en mayo? Y después de las elecciones de mayo vino el tema de la Constitución, que acá en este programa hace 2 años yo dije, no es el momento, no es oportuno, puede deberse a una circunstancial o a diferencia en los votos y que después no sepamos qué Constitución sale. Bueno, acá estamos, señores, y hoy tenemos que escuchar, hoy tenemos que escuchar que no, porque la reforma, porque esto, porque lo otro, porque no sabíamos qué es lo que se iba a reformar. Pero hay un punto que esto lo rescato como positivo. Cuando va un señor al Tribunal de Faltas de la Municipalidad porque le hicieron una multa por mal estacionamiento, ese señor se para delante del juez o la jueza y le dice, mire, yo me estacioné mal, la culpa la tiene la gente de tránsito que no me esperó 2 minutos, qué sé yo, y no a la reforma. O sea, el tema de la reforma está absolutamente instalado. Por eso digo que la sesión de mañana es una sesión literalmente infame. Porque es otra vez hacer algo a espalda del pueblo. Y con apresuramientos que son injustificados, ¿no? Porque ¿a quién le sirve? Tenemos a la gente del Ceibal sin agua, a la empresa de agua potable con el señor Galarza, que cuando era defensor del pueblo de Jujuy coincidíamos muchísimo. Cuando asumió en el directorio le fui a pedir una entrevista una vez por un tema de vecinos, usuarios del servicio, y tenía que presentarle una nota. Y ahí hacía poquitos días que era presidente de la empresa. Ahora ya directamente... Ahora la tiene bloqueada. Ahora directamente dice que va a perseguir a los desarrolladores inmobiliarios que venden lotes sin agua. Perdón, se aprueba con la ley de tierras en la provincia, la legislación vigente. Se aprueba un loteo cuando hay instalación de agua y la empresa tiene que dar la factibilidad técnica. O sea, Galarza no sabe lo que hace su propia empresa, pero no se puede ir a pedir ahí el resguardo. Entonces, esto es así. Es verdad, hay cosas que hay que mejorar, hay cosas que no están bien, nosotros tenemos los derechos, la legislación existe, tenemos que aprender a reclamar, a hacer los reclamos administrativos, a no tener miedo de ir a la justicia, pero también tenemos que saber votar. También tenemos que saber elegir, también tenemos que hacernos responsables, porque no es lo mismo alguien que me está subsidiando. Lo veía el otro día en una nota en un medio nacional, la gente salía del tren, se bajaba del tren y le decían, ¿usted sabe que cuánto va a costar? No, subsidios no, que se terminen todos los subsidios, pero usted sabe que si no el pasaje costaría tanto. Ah, no, y entonces usted puede pagarlo. No puedo, si está quebrada la Argentina. O sea, mire, han hecho un detalle y también le han solicitado a las gentes que dejarían el subsidio. Son un número mínimo. Pero ese número mínimo tiene que saber que la política energética hoy en Argentina... No hay política energética. No, yo no coincido, Andrés. Yo arranco de que no hay política energética. Yo no coincido, Andrés. ¿Sabes por qué? Estamos sin combustible, Alicia. No hay combustible. En la Argentina no hay combustible. Sí, querían fijar el precio y lo quieren fijar en dólares. ¿Sabe qué? ¿Sabe lo que va a pasar? Pero esto es largo, pero le van a echar la culpa, como siempre, a las petroleras, pero resulta ser que nosotros estamos a 100 kilómetros de un fracaso argentino, que es Campo Durán. ¿Sabe lo que va a pasar, cuando le saquen, ¿no? La capacidad de que tiene Camesa hoy
de darle combustible a las termoeléctricas. Sáquele la plata que le da Camesa a las termoeléctricas. No vamos a tener luz. Y nosotros estamos en el último eslabón y ya le digo, cuando vengan los usuarios me van a decir, y ahora... Ya nos cortan la luz, no tenemos combustible, tenemos problemas de gas en el verano. O sea, los problemas están, no es que van a venir, están. Están, pero ¿sabe qué? Se pueden mejorar y hay que mejorar con los mejores. Ahí me parece que me quedé con el hoja en blanco. Gracias por haber venido. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante nos juntamos mañana para hacer otra sobremesa. Y ahora, por favor, quédese con Palpala Hoy.